Muy buenas tardes, bienvenidos a la sexta sesión del ciclo de conferencias Derechos de las Niñas en México, en conmemoración al Día Internacional de la Niña, evento que desarrolla y organiza el Museo de la Mujer. El día de hoy tenemos la mesa que se titula Niñas e Infancias Vulnerabilizadas y Demandas de Cumplimiento a sus Derechos en México. Y nos acompañan la doctora Nadia Martínez, la doctora Mariana Juárez y la doctora Andrea Moctezuma. Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Me voy a permitir, doctoras, leer sus semblanzas. Conforme les doy la palabra, voy a leer sus semblanzas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Empiezo con la doctora Nadia Martínez, y leo su semblanza, doctora. Nadia Valentín es ingeniera química y maestra en ingeniería química por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es doctora en Ciencias del Suelo por la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos y se dedica a la biohidrogeoquímica ambiental. Actualmente es investigadora titular C en la División de Geociencias Aplicadas del IPICIT en San Luis Potosí y nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es editora asociada de la revista Royal Society Open Science y ha sido editora invitada de Applied Geochemistry y la revista internacional de contaminación ambiental. Es presidenta del Instituto Nacional de Geoquímica, es presidenta del Instituto Nacional de Geoquímica y coordinadora del Arsenic Research and Action Network. Ha publicado más de 50 artículos de investigación, graduado 5 estudiantes de doctorado, 12 de maestría y 10 de licenciatura. Ha sido responsable técnica de más de 10 proyectos de investigación y disfruta de conectar con la gente y formar redes nacionales e internacionales, así como de hacer divulgación de la ciencia, fitness y senderismo. Doctora, muchísimas gracias por su participación el día de hoy con el texto, con la conferencia Niñas y Derecho a la Ciencia. Bienvenida, muchísimas gracias. Ahora sí que el micrófono es suyo, si quiere exponer, si proyecta o algo, está usted. Muchísimas gracias. El piso es de usted, sí. Y bueno, básicamente el tema de lo que quiero hablar el día de hoy es niñas y derecho a la ciencia. Yo soy investigadora de las áreas STEM, realmente no me dedico a trabajar sobre los derechos de las niñas, sino, digamos, a proporcionar talleres y recursos que pudieran ayudarles para introducirse a estas áreas. Y bueno, yo quisiera comenzar diciendo que pues el derecho a la ciencia es esencial para el avance de cualquier sociedad y también para garantizar un futuro tanto sostenible como inclusivo, y esto para todas, para todos y para todes. Y bueno, independientemente, por supuesto, del género. Ahora, para lograr esto es fundamental que se promueva también y sobre todo que se proteja el derecho que tienen las niñas para poder desarrollar todo su potencial en el campo de la ciencia. Y bueno, si les permitimos esto o si nos permitimos esto, entonces podemos hacer grandes contribuciones a la humanidad. Y bueno, para comentarles, más bien para comenzar, yo quisiera compartirles un caso que es uno de los casos que a mí en lo personal me parecen más bonitos. Ella es Fabi. Fabi es una niña de una comunidad que se llama Salitral de Carrera en San Luis Potosí, que queda justo en la frontera entre San Luis Potosí y el estado de Zacatecas. Nosotros hemos estado yendo a trabajar a la comunidad de Salitral de Carrera para instalar un prototipo de remediación de arsénico, que es, digamos, mi área de investigación. Y bueno, yendo a esta comunidad, pues nosotras descubrimos que Fabi es una niña muy curiosa y sobre todo una niña muy interesada en ayudar a recolectar muestras de agua para análisis de arsénico, que es lo que íbamos nosotras a hacer. Y bueno, a lo largo de, digamos, el tiempo que hemos estado yendo a esta comunidad,
pues la verdad es que la especialidad de Fabi se convirtió en la medición de alcalinidad y también en el manejo de uno de los equipos que nosotros llevamos y con los que trabajamos, que le denominamos multiparámetros, con el que medimos pH, temperatura, potencial de oxidación, reducción, salinidad, conductividad eléctrica y toda una serie de parámetros del agua que, bueno, nos sirve para hacer los estudios hidrogeoquímicos. Una cosa que sucedió por allí es que hace un tiempo, pues Fabi no quería regresar a la escuela, ¿no? No obstante, a partir de enero ha logrado regresar y ha logrado hacerlo de una manera pues muy contenta. Y bueno, todo esto gracias a los esfuerzos, cuidados y el amor de sus redes de familiares, entre ellos, por supuesto, su mamá y su papá, quienes no la dejaron sola e insistieron hasta lograr que pues superara, ¿no?, toda esta dificultad. Pero en este proceso yo quisiera mencionar que hubo dos mujeres científicas que fueron clave en que Fabi, digamos, lograra superar estos miedos y regresar a la escuela. Y bueno, que ayudaron inspirando y apoyando a Fabi y una gran parte del tiempo desde la distancia. Los nombres de estas científicas son Nadia Vite y Abril Munguía Lara. Y bueno, aquí tenemos a Fabi ya en una fotografía después de que regresó a la escuela y sobre todo el día que la trajo su papá a una reunión que tuvimos con el comisariado y con otras personas importantes de la localidad para cerrar el proyecto que estábamos haciendo en esta comunidad para la remediación de arsénico. Entonces, bueno, ese día el papá de Fabi fue a recogerla, la trajo, le entregamos unos regalitos que le llevábamos, básicamente colores, lápices, lapiceros, gomas y bueno, útiles escolares. Y a mí esta vivencia me pareció muy significativa porque además esto sucedió en medio de estas personas tomadores de decisiones y la verdad es que todos ellos hombres. Entonces, Fabi llegó y bueno, todo mundo la recibimos. Por supuesto, el comisariado y las demás personas hicieron y dieron el espacio para que Gaby nos saludara, recibiera sus útiles escolares. Y bueno, fue una vivencia muy bonita porque desde mi perspectiva, esta historia de Fabi nos recuerda que las infancias y las emociones de las niñas y los niños deben de ser tomados en cuenta. Y es especialmente bonito para mí porque es además en una comunidad muy remota, no está fácil llegar a este lugar, es bastante tardado. Y bueno, tenemos un ejemplo allí de lo que las comunidades están haciendo y cómo están tomando estos intereses e inquietudes de sus infancias y sobre todo también cómo, digamos, se están dando estos espacios de poder también para las niñas, lo cual a mí me pareció pues bastante más significativo, ¿no? Y bueno, esta es la historia de Fabi, pero yo quisiera utilizarla o mencionarla para comenzar diciendo que hoy en día, pues sin lugar a duda necesitamos una educación que sea más inclusiva y más equitativa. Y bueno, esto nosotras lo hacemos o tratamos de coadyuvar a través de proporcionar en la medida de nuestras posibilidades acceso a una educación de calidad para ayudar a garantizar que las niñas tengan acceso a una educación en las áreas STEM, que son básicamente las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y bueno, ojalá y pudiera ser una educación de calidad desde una edad temprana. Ahorita para cerrar, quiero mencionar, bueno, para cerrar la plática voy a mencionar algunas de las grandes problemáticas, pero una de las principales es justo la falta de tecnología, ¿no? Desde proyectores y herramientas para poder
acercarles estas áreas a las niñas. Otro punto que es crucial para poder lograr esto es la igualdad de oportunidades para asegurar que las niñas tengan las mismas oportunidades que los niños en la educación, y no solamente en la educación, sino también en los recursos que ellas necesitan para desarrollar su interés en la ciencia, y cosas que pueden ir desde hoy en día un dispositivo como un celular, una computadora, acceso a internet, etcétera, etcétera. Y bueno, también otro de los puntos que nosotras consideramos que es clave es un aprendizaje equitativo, en el que es indispensable crear un entorno que fomente la participación y sobre todo el éxito o el logro de las niñas en estas áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Por aquí tenemos las imágenes de algunos talleres que organizamos, en donde, bueno, convocamos a niñas y a mí me gusta mucho en lo particular hacer actividades en donde yo digo, metemos las manos a la masa y hacemos mediciones, registro de datos, análisis de datos, y bueno, toda una serie de cosas con las que podemos acercarles la ciencia a las niñas e interesarlas. Esta es una imagen justo del Día Internacional de la Niña, que llevamos a cabo en el Museo de la Máscara, aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Y bueno, ahí tenemos a bastantes niñas haciendo ciencia, en este caso hidrogeoquímica, aprendiendo desde la química más elemental de una molécula del agua hasta después medir sus parámetros. Creo que por allí sale una foto más adelante, en una de las fuentes emblemáticas de esta ciudad, y bueno, generando estos espacios en donde hay niñas y sobre todo también mentoras que las estén guiando en este proceso, y bueno, pues con todo un equipo de gente. En esta actividad también invitamos niños. Y bueno, este es otro de las actividades que realizamos por acá. Esta es del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, un 11 de febrero, en particular en un Cebeta, el 258 de Villa de Reyes en San Luis Potosí, en donde básicamente lo que hicimos fue dialogar con adolescentes, mujeres, acerca de la ciencia y conocer acerca de sus intereses en las áreas STEM, y esto a través de tecnologías de la información, en donde ellas están participando en tiempo real a través de sus dispositivos celulares y bueno, compartiendo sus intereses. Vemos por acá otra actividad del Día Internacional de la Niña en el IPICIT, aquí también en San Luis Potosí, aprendiendo sobre hidrogeoquímica y bueno, midiendo parámetros de química del agua y recolectando datos. Y bueno, además de esto, nosotras consideramos que también uno de los aspectos clave para este derecho a la ciencia, pues es la mentoría y sobre todo la presencia de modelos a seguir. Y bueno, es muy importante proporcionar o generar una mentoría inspiradora en donde haya modelos a seguir de mujeres que estén en el campo de la ciencia, y con esto pues fomentar esa inspiración para apoyar a las niñas en su trayectoria en ciencia y tecnología. Es muy importante también mostrarles a las niñas ejemplos de mujeres exitosas en la ciencia para que se sientan motivadas y sobre todo, yo digo, reducir la distancia al poder y ver que esas mujeres, o sea, pueden estar aquí, ¿no? A lo mejor son hasta con las que tienen la oportunidad de convivir o las que viven en la colonia de al lado, y bueno, que sepan que ellas también pueden desarrollar su potencial en una carrera de este tipo. Y bueno, por supuesto, apoyarles, ¿no? Apoyarles y orientarlas a través de la mentoría de quienes a lo mejor ya hemos recorrido un camino en estas áreas de la ciencia,
nuevamente para que las niñas puedan desarrollar su potencial en estas áreas. Ahora, quisiera compartirles algunas fotografías de nuestra formación como mentoras. Varias de nosotras quienes trabajamos en todo este tipo de actividades hemos sido formadas como mentoras de la ciencia a través de una iniciativa del British Council, en donde se ha formado creo que un total de 180 mentoras a lo largo de todo el país. Y bueno, derivado de esta experiencia, hemos implementado también nosotras nuestras propias iniciativas de mentoría, colaborando entre nosotras, por ejemplo, con investigadoras del IPCID, del CIMBESTAF, de la Unidad Saltillo, del Instituto Nacional de Geoquímica, de la FEMU, capítulo San Luis Potosí, y también del IPN en una unidad que tienen en Hidalgo. Y bueno, esto para poder ayudar a las mujeres a desarrollar habilidades que se conocen como blandas, que realmente son habilidades gerenciales, para que una vez que las mujeres entramos en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, podamos crecer y evitar, bueno, o lidiar más fácilmente con los fenómenos de el piso pegajoso, el techo de cristal, la tubería con fugas, etcétera, etcétera. Y esta iniciativa es algo que yo considero muy importante porque pienso que ya tenemos un camino recorrido en tratar de involucrar a las niñas y acercarlas a la ciencia. Y de hecho, hasta creo que hemos sido, digamos, bastante exitosas en lograr jalar a niñas, inspirar a niñas, en querer que niñas, más bien en inspirar a niñas para hacer carreras como ingeniería química, etcétera, etcétera. Pero luego viene uno de los grandes retos, que es cuando nos insertamos al mercado laboral. Muchas de nosotras terminamos desertando o terminan empujándonos, ¿no? Para salir de esto. Entonces, esta es una de las iniciativas que lanzamos el año pasado para tratar de evitar este tipo de fenómenos. Este es otro de los proyectos en los que participamos, Mujeres en México Rompiendo Barreras en las áreas de ciencia, tecnología y matemáticas. Aquí juntamos investigadoras de muy diversas instituciones en el país y participamos en el Desayuno Global de Mujeres de la UPAC, en donde hubo, bueno, una participación que a mí en lo personal me gustó mucho porque contamos con 143 participantes de toda la República Mexicana, con un foro muy diverso, una participación mayoritaria de mujeres, pero también una participación de personas del género masculino, no binarias, transgénero. La gran mayoría de las personas que participaron eran estudiantes desde preparatoria hasta posgrado y bueno, una cantidad muy importante de las y los participantes involucrados en ciencia, en ingeniería, mucho menos personas en tecnología y bueno, un porcentaje pequeñito de personas que estaban en las áreas de matemáticas, ¿no? Y bueno, dado el impacto del primer proyecto que tuvimos para, digamos, ofrecer habilidades gerenciales a las mujeres, tuvimos una segunda emisión que nosotros llamamos Reflexiones para seguir creciendo, y bueno, donde hablamos de la construcción de la carrera científica, gestión del tiempo y productividad, negociaciones y colaboraciones, finanzas laborales, personales y familiares. Y bueno, esta iniciativa terminó justo en mayo del año pasado y son algunas de, digamos, del trabajo que nosotros estamos haciendo para impulsar, ¿no? el involucramiento de las niñas, adolescentes y mujeres en las áreas STEM. Y bueno,
Otra cosa muy importante que tenemos que hacer, pues son también las campañas de concientización y desmitificación. ¿Esto para qué? Bueno, sobre todo para desafiar los estereotipos de género y bueno, promover la idea de que es un hecho que las niñas pueden tener éxito y prosperar en carreras y estudios de la ciencia, ¿no? Yo comencé con el ejemplo de Fabi, que a mí me parece muy bonito, y bueno, ojalá y más adelante ya tenga oportunidad de seguir en esto que le gusta tanto. También, bueno, ya lo mencioné antes, para inspirar a las niñas a explorar su interés en la ciencia y la tecnología y sobre todo mostrándoles las oportunidades y el impacto positivo que pueden tener en el mundo. Y a mí siempre me gusta visibilizar también la oportunidad que hay de ser económicamente independientes, ¿no? Valernos por nosotras mismas y, bueno, tomar nuestras propias decisiones. Y, bueno, por supuesto, también es importante fomentar la participación y promover programas y eventos que animen a las niñas a participar en actividades científicas y tecnológicas. Y también desmitificando la idea de que la ciencia pues es solo para hombres. Por supuesto, para todo esto es importante hacer inversión en infraestructura y programas. Yo les mencionaba por allí hace un momento que algunas de las barreras que en lo personal nosotras hemos encontrado, pues es el acceso a la tecnología, ¿no? Muchas de estas actividades han sido realmente conmovedoras, con niñas conectándose a las conferencias desde las partes más remotas de la sierra y bueno, gastando su dinero en datos para poder escuchar las pláticas, enviando sus preguntas. Y bueno, para todo eso yo digo, seguimos necesitando mucha infraestructura, ¿no? O sea, desde la infraestructura para la distribución de Internet, como desde infraestructura para obtener los, digamos, dispositivos mínimos que se requieren para que las niñas puedan involucrarse y aprender con la tecnología. Y bueno, el segundo punto también toca eso y a lo mejor un poquito más, incluyendo laboratorios equipados y sobre todo actividades prácticas, ¿no? En donde aquí tenemos a Gaby, la hijita de una de nuestras compañeras de la FEMU, formando moléculas. En este caso había que formar moléculas de agua, por aquí las tiene. Y bueno, todo eso es necesario y el acceso a la tecnología que les mencionaba. Bueno, en cuanto a otro aspecto que también es muy importante para poder lograr esto, pues son las políticas de igualdad de género, políticas para una educación igualitaria. Necesitamos que se promulguen leyes y políticas que promuevan esta igualdad de género en la educación y sobre todo que aseguren lo que les mencionaba hace un momento, que las niñas tengan las mismas oportunidades de aprendizaje que los niños. Igualdad en el trabajo, yo pienso que esto, si bien no aplica directamente a las niñas, la verdad es que cuando ellas tienen un modelo que ven que ya funciona así, creo que también sus expectativas y sobre todo sus demandas pueden cambiar, ¿no? Para bien. Esto es implementar medidas para reducir la brecha salarial y promover la participación equitativa de mujeres y niñas en la ciencia y el mundo laboral. Y bueno, apoyo y protección, brindar apoyo y protección a las mujeres y niñas científicas, garantizando que puedan ejercer sus derechos y contribuir al avance científico y social. Y bueno, en este ámbito, nosotras hemos trabajado pues también bastante en visibilizar los principales, aquí me faltó, retos a los que nos enfrentamos las mujeres en la ciencia, hablando de las paredes de cristal, los techos de cristal, los acantilados de cristal, poniendo algunos ejemplos de qué es lo que nos sucede a las mujeres y sobre todo también abriendo espacios para escuchar, pues, qué les ha pasado a ustedes también, ¿no?
y poder generar redes que nos sirvan para seguir creciendo y reduciendo estos fenómenos. Hemos trabajado también en visibilizar la relación que hay entre sindicalismo, perspectiva de género y prevención de violencias, sobre las herramientas y los recursos que tenemos disponibles para erradicar esa violencia, sobre las violencias que sufrimos y de hecho yo siempre digo también, o sobre las que ejercemos en el trabajo, de las que a lo mejor aún todavía no somos conscientes, ¿no? Y bueno, también hemos visibilizado nuestra postura para lograr una lucha sindical más igualitaria y digna. Esta es una plática que dimos por allí el pasado mes de diciembre. Y bueno, también trabajamos en visibilizar el objetivo número 5, equidad de género del desarrollo sostenible y sobre todo las metas relacionadas con las áreas STEM que están ligadas a este objetivo. En estos foros en particular hemos hablado sobre el fenómeno de la tubería con fugas, la brecha de género, la brecha salarial, por supuesto, que a veces pensamos que no existe, pero ahí está, y analizando los datos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores es muy obvio. Y bueno, también el témpano de la desigualdad en las áreas STEM. Hemos analizado los datos, por ejemplo, del IPCID y reflexionado sobre qué podemos hacer para reducir esta brecha de género en nuestras organizaciones y generar oportunidades más equitativas para las mujeres para caminar hacia la igualdad. Y luego a veces a mí me sorprende porque a veces salen cosas tan simples como que las mamás necesitan más vacaciones porque cuidan a los niños y entonces, o sea, siempre hay que estar allí, ¿no? Un poquito encima, levantando la voz para que, bueno, esto sea bastante más igualitario. Y bueno, con esta diapositiva yo quisiera terminar mi intervención y regresando y más bien ya cerrando con el término de las vulnerabilidades, ¿no? Yo pensaría que realmente algo que hay detrás de esto que realmente vulnera este derecho, pues es la falta de acceso a tecnologías, a recursos y a instalaciones que bueno, puedan hacer una diferencia para que las niñas realmente puedan seguir, ¿no? El caso de Fabi les comentaba, me parece un caso muy bonito, pero cuando uno comienza a ver más allá, o sea, es un poco triste, ¿no? Pensar en las oportunidades reales que tendrá Fabi a lo mejor de alcanzar una carrera científica en un lugar tan remoto como el que vive y a lo mejor sin muchos recursos. Entonces, yo pienso que allí es en donde, pues bueno, están las mayores dificultades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Más bien me pongo a pensar que la última emisión o la última comisión sobre el estatus de la mujer en Nueva York de este año fue justo sobre el tema STEM, ¿no? O sea, cómo reducimos esta brecha tecnológica en las niñas, en las mujeres y cómo las podemos empoderar, ¿no? A partir de esto. Entonces, lo que usted está comentando son todas estas estrategias, todos estos proyectos encaminados justo en el área de la ciencia como una gran herramienta o puerta para el empoderamiento y la reducción de las brechas de desigualdad. Muchísimas gracias, doctora, de verdad. Y además, bueno, estas experiencias que usted nos está contando de cómo lleva la ciencia a comunidades, a zonas que normalmente, bueno, están marginadas y tienen todas estas otras violencias, cómo la ciencia ayuda justo a visibilizar y después a reducir estas brechas. Gracias. Con gusto. Muy bien. Sí, muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Mariana Juárez, que el día de hoy va a exponer el tema
niñas y derecho a una vida libre de violencia sexual en las escuelas. Voy a leer su semblanza, doctora Mariana. La doctora Mariana es licenciada y maestra en psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctora en ciencias ambientales por la misma universidad. Realizó una estancia de postdoctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en el Laboratorio de Interculturalidad, Género y Derechos Humanos del Colegio de San Luis. Es candidata en el Sistema Nacional de Investigadores. Además, es investigadora en el Laboratorio de Interculturalidad, Género y Derechos Humanos del Colegio de San Luis. Es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis y de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Fundadora y directora de Apoyare AC. Es miembro de la Federación Mexicana de Universitarias, del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del SIDA, CONASIDA, y líder Rise Up. Sus líneas de investigación son prevención de la infección por VIH, sexualidad, género, prevención de la violencia de género contra las mujeres y prostitución. Disculpen. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Les cedo los micrófonos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos quienes nos están acompañando. El día de hoy les vengo a compartir un poco sobre algunos resultados de una investigación que realizamos hace algunos años y que continuamos trabajando todavía. Y bueno, el tema que me tocó compartirles es el de niñas y el derecho a una vida libre de violencia sexual en las escuelas. Este proyecto lo trabajé con la organización Apoyare, donde colaboro. Esta organización está en San Luis Potosí, y recibimos un financiamiento de una organización internacional que se llama Rise Up, la cual trabaja a favor de las niñas y adolescentes en todo el mundo. Entonces, primero, bueno, sí es muy importante mencionar la parte del marco legal. Y pues bueno, el recordar que la violencia pues son todas ellas las acciones y las omisiones que se basan en el género y que causan algún daño o sufrimiento, ya sea psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y los tipos, bueno, dentro de la violencia pues existe la violencia física, la económica, la psicológica, la sexual y la patrimonial. En este caso, pues voy a centrar los resultados de la investigación principalmente en la violencia sexual, que es en la que me voy a estar enfocando. Y en la violencia sexual, de acuerdo a la ley, nos menciona que son pues todos estos actos que degradan o dañan el cuerpo y la sexualidad de la víctima. Y pues esto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Y pues es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y verla como un objeto. Entonces, como para tener pues muy claro, partiendo de cuando nos referimos a violencia sexual, ¿de qué estamos hablando? Y si no, nos vamos a la ley de las niñas, niños y adolescentes, pues acá en el capítulo octavo, pues está enfocado en el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Y acá, por ejemplo, en esta ley, pues nos habla sobre algunos tipos de violencia, como el descuido, la negligencia, el abandono, el abuso físico, psicológico o sexual, que es en el que me voy a estar enfocando. Y aquí pues nos habla que es en personas menores de 18 años. Si lo pensamos en las escuelas, pues es principalmente en las niñas y adolescentes que se encuentran cursando desde el preescolar hasta la preparatoria. Y bueno, y acá pues nos habla un poco, también nos habla que es muy importante que las autoridades consideren y estén trabajando con perspectiva de género cuando atienden estos casos. Y también pues que bueno, sí es muy importante trabajar en la parte de la prevención, la protección, la atención, la sanción y la erradicación de algunas situaciones que pudieran estar generando todo esto. Entonces, bueno, ya vimos pues que está enfocado tanto en la ley, viene descrito, en la ley de niñas, niños y adolescentes también. Entonces, pues sí sigue siendo un tema relevante.
y un tema del cual pues lamentablemente no se habla mucho. Entonces, bueno, estas violencias en las niñas, por ejemplo, ocurren tanto pues en los ámbitos donde se desarrollan, que es en la escuela, en la familia y en la comunidad, pues que serían los espacios donde ellas van, bueno, por ejemplo, que pasean la calle, los traslados. Y bueno, y algunas consecuencias que pudieran llegar todas estas violencias que ellas pudieran vivir, pues sí es pues muy importante el reconocer que cuando una persona sufre violencia, casi siempre cuando son niñas, pues esto, si por ejemplo, si vive mucha violencia en la familia, pues se empieza también a convertir en víctima tanto de otras violencias en la escuela como en los espacios públicos. Puede pasar ya sea que sea ella víctima de bullying o de violencia en su escuela o que se convierta ella en victimaria, que es algo que se ve pues mucho cuando las niñas y niños son víctimas de violencia, principalmente en las familias. Y mientras más chiquitas son, pues estas violencias ocurren principalmente en la familia. Conforme van creciendo y ya van accediendo a otros espacios públicos, ya vemos pues que estas violencias ocurren en diferentes espacios. Y algunas de las consecuencias cuando una persona vive bajo situaciones de mucho estrés, que puede ser el causante, por ejemplo, de muchas violencias, pues esto que sucede a nivel cerebral, pues pasa que las niñas, por ejemplo, el cerebro empieza a producir ciertas sustancias químicas que lo que hace que el desarrollo neurológico normal no se dé de manera adecuada. Entonces, pues estas conexiones que se tienen que dar de manera normal no ocurren. ¿Y qué sucede? Bueno, puede suceder pues que empiecen a presentar algunos problemas como el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, y esto no sea bueno porque puede ser causado a los altos índices de estrés que están viviendo a causa de todas estas violencias y abusos que están sufriendo. Y también pues esto puede también llevar a consecuencias a largo plazo. Esto depende mucho del tiempo en que duren los abusos o las violencias. Y también, bueno, pues esto puede provocar que a nivel emocional pues sientan vergüenza, empiecen a presentar algunos trastornos o desórdenes psíquicos, y a largo plazo pues igual puede tener muchas repercusiones, ya sea que tengan ya después problemas en la parte de las relaciones sexuales, o que al contrario pues tengan múltiples parejas. Entonces, bueno, pueden ocurrir diferentes situaciones por no atender casos cuando estaban en la infancia. Y les voy a platicar ahora un poco sobre un diagnóstico que realizamos en la organización en el 2021. El diagnóstico lo hicimos con cuestionarios. Lo aplicamos en 6 escuelas primarias de aquí, de un municipio muy cercano a San Luis Potosí que se llama Soledad. Eran escuelas grandes y se trabajó con una muestra, con algunas niñas y niños que en ese momento estábamos regresando de la pandemia. Entonces les voy a platicar un poquito sobre los resultados que nosotros obtuvimos. Acá les pongo también algunos resultados que nos resultan, pues, resultados muy relevantes, significativos. Pues bueno, por ejemplo, acá que más del 40% de las niñas y niños cuidaban a otros hermanitos más chiquitos, considerando pues aquí que a los niñas y niños que encuestamos eran niños de primaria, entre los 6 y los 12 años. Y en la mayoría de los casos, quienes cuidan a los hermanos, pues son las niñas. Lo que nos dimos cuenta que a veces niñas desde tercero, cuarto de primaria, ya ellas la responsabilizan de cuidar a otros menores en sus casas. Y pues, ¿qué sucede? Algunas veces pasan accidentes estando ellos solos, ya sea ellos o a los niños a los que están cuidando. Y de los casos que detectamos, pues sí hubo casos de violencia física y emocional fuertes, y sobre presunción de violencia sexual, pues se detectaron 10 niños y 14 niñas. Entonces, bueno, esto fue porque en las preguntas que nosotros realizamos en un apartado del cuestionario les preguntábamos que si los habían obligado a tocar el cuerpo de otra persona,
o si la persona le ha tocado sus partes privadas, que es como se les llama pues en las escuelas. Y también es complicado el hablar de estos temas porque no se habla mucho sobre la sexualidad ni sobre las partes de los cuerpos. Entonces son temas pues complejos. Y bueno, y esto fue un poco de los resultados que nosotras obtuvimos. Y respecto al parentesco, pues lo que nos dimos cuenta es que fueron quienes cometieron estos actos, pues son principalmente personas cercanas a la familia. A veces, pues algún familiar, como algún tío, primo, o vecinos, amigos desde los papás, el novio de la mamá o de la abuelita. Entonces, bueno, son principalmente hombres que se encuentran en su círculo familiar o muy cercano. Y bueno, respecto a las violencias en general, lo que nos dimos cuenta pues fue que viven principalmente violencia física en sus casas, que es donde más ocurren estas violencias. Y también algo que les estuvimos preguntando pues fue que ellos, como algunas creencias, y lo que nos estuvimos dando cuenta pues es que para la mayoría de las niñas y niños pues está normalizado el que ellos pues que merezcan ser golpeados o insultados si se portan mal, si desobedecen, sacan malas calificaciones. Que también, bueno, para nosotros pues es un resultado muy alarmante porque se están normalizando pues estas violencias. Y sobre la segunda violencia que se vive más es la violencia psicológica, y en el ámbito pues principalmente es en el ámbito familiar. Nosotros aplicamos alrededor de 600 cuestionarios, y de todos estos, pues fue el 4.3% fueron los que resultaron, bueno, que lo que nos respondieron fue que una persona los tocó o acarició en alguna parte de su cuerpo sin su consentimiento, o los obligaron a que hicieran cosas con sus partes íntimas. Que esto fueron las preguntas que nosotros hicimos. Y bueno, sobre el proceso que se siguió, pues bueno, se pidió permiso primero en la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Se le pidió también el permiso al supervisor, a los directivos, a los padres de familia, y aplicamos el cuestionario. Con los más chiquitos, con los de primero a tercero, pues lo que hacíamos era más como entrevista, porque como no sabían escribir bien, pues sí era como el estarles preguntando uno por uno. Y ya después de que trabajamos cuestión, bueno, sí, el diagnóstico, les presentamos los resultados en la escuela y metimos otro proyecto que ahora pues es para trabajar un programa de prevención y de atención en las 6 escuelas primarias. Y lo que hicimos primero pues fue partir con un pequeño diagnóstico. Lo que hicimos ahora pues fue a partir de diversos juegos, estuvimos trabajando temáticas como sobre violencia, sobre autoconcepto, autoestima, su propio cuerpo, con diferentes dinámicas, actividades artísticas. Y a partir de lo que nos contaban en los talleres fue que nosotros estuvimos realizando pues este diagnóstico como para conocer cómo se encontraban en este momento y qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, sobre violencia, pues nos volvimos a encontrar con que viven mucha violencia física, y bueno, se siguieron presentando. Una niña igual contó sobre violencia sexual que había vivido por parte de su abuelo cuando era pequeña. Igual también vimos violencia psicológica, que bueno, en la mayoría de los casos lo que nos contaban pues era que la viven en las familias, y también para algunos son situaciones que se han normalizado. Y sobre cosas que nos compartieron que les dan mucha seguridad, pues es el hablar con adultos, que por lo que nos pudimos dar cuenta y lo que nos contaron, esto no ocurre de manera frecuente. Nos platicaban pues que como en estos tiempos es casi, en la mayoría de las familias trabajamos papá y mi mamá, casi no hay tiempo para que los escuchen. Entonces, algo que nos decían mucho, que se sentían muy contentos cuando alguien los escuchaba y les ponía atención. Entonces, en el espacio que nosotros estuvimos trabajando en los talleres, pues fue algo que les gustaba mucho oír,
principalmente, más que por los juegos, pues era porque les poníamos mucha atención y los escuchábamos. Y también nos dimos cuenta que algunos, los más grandecitos, pues ya detectaban algunas situaciones que les provocaban, que se sentían en riesgo, y algunas violencias ya las podían detectar. Pero bueno, principalmente era como violencias hacia otras personas y violencias en el espacio público. En las familias, pues todavía para ellos es un tema complicado. Y también algo que les brindaba mucha seguridad, pues son el tener espacios donde puedan jugar con libertad, que también sabemos ahora que es muy complicado porque las ciudades casi siempre están pensadas para transitar, para trabajar, pero no hay espacios para que las niñas y los niños jueguen. Acá, por ejemplo, algo que se observa mucho, pues hay algunos lugares que ya son pet friendly, pero para las niñas y niños no hay tantos espacios como espacios para mascotas. Entonces sí faltan, pues, pensar espacios para que ellos puedan jugar con libertad. Y algunas situaciones que vimos que se ponen en riesgo, pues es la cercanía que tienen al acceso a bebidas alcohólicas, o también el normalizar que adultos cercanos pues tomen bebidas alcohólicas. Y también esto los puede poner en muchos riesgos. Si algún adulto cercano pues está en estado inconveniente, pues puede ejercer algún tipo de violencia con mayor facilidad. Y bueno, lo que volvió a salir fue el cuidado a otros menores. Y también algo que nos puso como un foquito rojo, pues fue el acceso a las redes sociales, que ya la mayoría de las niñas y niños en primaria, desde cuarto, quinto, ya la mayoría tiene celular, tienen acceso, ya tienen cuentas de Instagram, de Facebook, de TikTok, y muchas veces ellos no se sienten en riesgo y en peligro, y suben, por ejemplo, fotografías, videos, y empiezan a interactuar con otras personas, y no saben bien, pues, con quién se están relacionando. Entonces, pues, es un elemento que para ellos no representa algo inseguro, pero sabemos que están en constante riesgo. Y también, bueno, como parte de este proyecto, pues hemos tenido acercamiento con las autoridades educativas, y algunos desafíos que hemos encontrado, pues que es un tema muy complejo. Al parecer en las instituciones, en las instituciones públicas donde toman decisiones, como la Secretaría de Educación acá, por ejemplo, no pareciera que no tiene interés con estos temas porque no se quieren tocar. Y también pues nos fijamos que en las escuelas no se habla tanto sobre estos temas, porque los profesores reconocen que si se tocaran estos temas podrían surgir muchos casos. Entonces son temas de los cuales no se quiere hablar mucho, no se tocan o se tocan como de manera muy superficial para no empezar a hacer que los niños hablen. Y también otro tema que es un gran pendiente pues es el de sexualidad. Ya, bueno, nos dimos cuenta que ahora con los libros nuevos ya hubo una mayor apertura en estos temas, pero no se preparó a los docentes para impartir estos temas. Entonces también es muy complejo cuando les entregan un material de los cuales pues ellos no están preparados. Algunas veces en algunas escuelas no se están dando los temas o se pasan por encima para no estar abordándolos a profundidad. En algunos, creo que en el libro de quinto o el de sexto, hablan un poco sobre el abuso sexual. Y algo que nos comentaban los docentes, pues era que tenían mucho miedo que al tocar estos temas empezaran a platicar casos y que no sabían pues qué se iba a hacer con esto, porque no existen una ruta de atención clara, el protocolo que está pues no es funcional. Y también algunas veces los casos que se presentaron, pues se trató de hacer la canalización, pero también es complejo porque muchas veces las autoridades, por ejemplo, la Procuraduría está rebasada de trabajo o los casos no se atienden de manera oportuna, y lo que sucede pues es que cuando los papás se dan cuenta de que se conoce ya el caso, sacan mejor a los niños de las escuelas. O bueno, o simplemente, o las violencias se recrudecen, pues porque saben que ellos hablaron. Entonces, pues son temas que son complicados, de los cuales la verdad pues casi no se habla. Y lo que también, algo que vemos como una gran deuda,
a nivel nacional, pues es que no existen instituciones que tomen que atiendan directamente a las niñas y niños. En Estados Unidos, por ejemplo, pues sí existe como esta posibilidad. Acá no. Entonces, si un niño o niña vive en un ambiente donde lo están violentando, no existe posibilidad de que ellos puedan acercarse a algún lugar a decirlo hasta que sean mayores de edad. Entonces, esto los pone en muchísimo riesgo. Entonces, también creemos que es una gran deuda que tiene el Estado con la infancia. Y pues hace unos días, una compañera de FEMU, y ella es abogada, y yo pues estuvimos trabajando sobre unas reformas a la ley de educación y a la ley de acceso aquí en San Luis Potosí. Presentamos pues esta propuesta para que se hagan las modificaciones y esperemos, vamos a estar trabajando, pues vamos a estar visitando a las diputadas para estarles platicando los resultados de la investigación y estarles generando conciencia sobre pues lo alarmante que es esto y que nos está atendiendo esta situación. Y lo que nosotros estamos proponiendo pues es que la Secretaría de Educación informe, por lo menos de manera anual, al CEPACEB sobre los mecanismos que se están implementando para erradicar el hostigamiento, el acoso y la violencia contra las mujeres. También pues es importante mencionar que en San Luis Potosí desde 2017 en 6 municipios estamos en alerta de violencia de género. Uno de los municipios pues es la ciudad de San Luis Potosí y otro es el municipio de Soledad, donde se han presentado feminicidios desde ese año. Entonces también pues son temas, se supone que la Secretaría de Educación, desde que nosotros estamos en alerta, debe de estar como implementando estos temas, implementando programas para trabajar el tema de la detección oportuna y la atención, lo cual no han hecho, no se ha hecho nada para trabajar estos temas, a pesar pues de que estamos en alerta. Y también se quiere pedir pues que los programas que se supone que tendrían que estar haciendo, que se implementen y que estén por lo menos reportando anualmente cuáles programas están haciendo. Y bueno, y sería recomendable que se apoyaran de la academia y de la sociedad civil. Y también algo que estamos proponiendo pues es la creación de unidades de género en las escuelas, los protocolos y las rutas de atención en estos casos de la violencia y buscar que cuando se crean estas unidades de género, el Instituto de las Mujeres pues pueda capacitarlos. Entonces, bueno, yo sé que es una propuesta un tanto ambiciosa que nos hicimos, pero ante la situación alarmante y el nulo trabajo y atención que tiene la Secretaría de Educación, pues creemos que es muy necesario pues estar exigiendo que se haga esto y darle voz a las niñas y niños que están padeciendo todas estas situaciones. Y ya para cerrar mi presentación, les voy a compartir un pequeño video como parte del proyecto que estamos trabajando con Rise Up hace unos años. Estuvimos trabajando con un grupo de niñas de diferentes escuelas y estuvimos brindándoles a ellas varios talleres y como resultado pues de todos estos talleres se generó un pequeño video que les quiero compartir, donde ellas, el texto que viene en el video fue generado por las propias niñas. Es un mensaje que las niñas nos quieren dar sobre esto. Algo en el ambiente está mal. Es un día triste. No me siento bien. Las personas actúan raro. Algunas están sufriendo o siendo lastimadas por alguien que se cree superior. Quiero llorar. Me duele el cuerpo. Siento muchos nudos en el estómago, como una cortada muy dolorosa que se extiende. Se cierra el mundo. Te haces preguntas que en ese momento no tienen respuesta, como ¿fue mi culpa? ¿Por qué me pasó? Mi cuerpo se pone tenso, como cuando tienes mucha sed pero no encuentras agua alrededor. Siento rechazo y quiero huir.
Mi intuición dice que eso que pasa no está bien. Respiro, le cuento a alguien más lo que pasa. Encuentro un camino. Quedarme callada no es una opción. No nos quedemos calladas. Quiero que lo malo desaparezca. Quiero un mundo libre, sano, con mucha naturaleza y arte. Quiero un mundo lleno de oportunidades. Caminar tranquilamente. Libre de sufrimiento. Vivir sin miedo, vivir sin violencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante su exposición y la investigación que ha hecho en la materia, ¿no? Cómo evitamos estas, cómo se investiga estos temas y lo que usted está comentando sobre, bueno, de la investigación que hizo en materia educativa. Recuerdo mucho y ahorita que está muy en boga todo el tema de los libros de texto, o sea, cuando hablamos o cuando se trata de discutir temas de sexualidad en la escuela, ahí hay un freno importante que, más allá de si estamos o no de acuerdo, bueno, pues es una herramienta que le permitiría a las niñas o a los niños, saber, ¿no? Poder, señalar eso que les pasa y decir esto no es adecuado, etcétera, pero todo parte desde una educación, todo parte de que tengan estas herramientas que se brindan desde el colegio, ¿no? Muchísimas gracias por su exposición, doctora. Y voy a darle la palabra a nuestra tercer ponente, que es la doctora Andrea Moctezuma, que nos va a hablar el día de hoy sobre el tema o con el título Niñeces indígenas con discapacidad y desafíos de interculturalidad, género para su atención en el sistema de salud. Muchísimas gracias, doctora. Voy a leer su semblanza. Ella es la doctora Andrea Moctezuma, es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en Antropología y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, postdoctorante en CIESAS, Unidad Golfo. Entre sus líneas de investigación está el cuerpo, discapacidad y procesos de salud, enfermedad. De 2017 a 2021 se desempeñó como docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Diseñó e impartió los cursos Antropología del Cuerpo y la Salud y el taller Aproximaciones Feministas a las Corporalidades, impartido en la quinta semana de Ciencias Sociales de Comexo. Es integrante del Grupo de Trabajo de Estudios Críticos en Discapacidad de CLACSO, integrante del Grupo Permanente de Estudios Críticos e Interdisciplinarios sobre Discapacidad en América Latina de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es integrante también del Grupo de Trabajo Imaginarios y Representaciones de la Discapacidad, integrante del Grupo de Trabajo de la Red de Investigación y desde los cuerpos, y integrante del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco muchísimo, le agradecemos muchísimo su participación y le cedo los micrófonos. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bueno, el día de hoy yo voy a compartirles un poco
sobre mi experiencia en torno a las infancias, pero en este caso a las niñas indígenas que viven en situación de discapacidad y bueno, las distintas violencias, las dificultades que estas niñas tienen para acceder a una atención de salud digna que contemple las características culturales y lingüísticas y entre otros elementos que están intersectados en estas niñas que viven con alguna discapacidad. Pues la presentación del día de hoy es dar, plantear la importancia de dar visibilidad a las niñas indígenas que viven en situación de discapacidad en México, haciendo énfasis en las distintas violencias y desigualdades intersectadas que las atraviesan y las barreras que se han presentado para que tengan acceso a una atención de salud digna. Bueno, primero quiero señalarles algunos datos estadísticos para plantear el contexto en el que se lleva a cabo pues mi investigación. Según los datos estadísticos aportados por el Censo de Población y Vivienda realizado por INEGI en 2020, en México 1.498.141 personas viven en situación de discapacidad. Son personas indígenas que viven en situación de discapacidad. De este total, 783.260 son mujeres, de las cuales 45.568 son mujeres menores de edad, es decir, niñas y adolescentes. Estamos hablando, bueno, gracias a este censo que ya permitió hacer el cruce de información en torno a la discapacidad, la etnicidad y el género, podemos, bueno, al menos darnos una idea de cuál es el número de niñas y adolescentes que son mujeres indígenas que viven en situación de discapacidad. Estamos hablando de una población conformada por 45.568 personas, bueno, niñas y adolescentes. Anteriormente, no había un censo de población que hiciera el cruce entre etnicidad, discapacidad, género y edad. Entonces sí estamos encontrándonos, bueno, al menos ya encontramos un dato cuantitativo que nos permite acercarnos a dicha problemática. Anteriormente no había un total desconocimiento de cuál era la población inclusive indígena en situación de discapacidad de nuestro país. En este sentido, pues históricamente las niñas y adolescentes indígenas que viven en situación de discapacidad, además de encontrarse invisibilizadas o borradas, han padecido distintas violencias intersectadas vinculadas estrechamente con condiciones de género, etnia, clase y discapacidad. Al respecto, Naciones Unidas ha hecho énfasis en que dicha interseccionalidad está generando que las mujeres y las niñas indígenas sean sometidas a un complejo entramado de formas estructurales de violencia perpetradas contra ellas por agentes estatales y no estatales de forma sistémica. Esta parte es muy importante señalarla, que claro, las mujeres indígenas, mujeres, niñas y adolescentes indígenas han vivido distintos entramados estructurales de violencia que son pues sistemáticos y que desafortunadamente se acrecentan cuando pues se presenta otra condición, en este caso la condición de discapacidad. En este sentido, pues la antropología, que es la disciplina desde la cual yo me formé y desde la cual yo me enuncio, me permitió conocer a infantes indígenas en situación de discapacidad que pertenecen al pueblo Nahua de la Huasteca Potosina, en la región sur de la Huasteca Potosina, ubicada en el estado de San Luis Potosí. En esta región yo realicé mi tesis doctoral sobre las infancias, niños y niñas en situación de discapacidad que vivían en comunidades indígenas. Y ahí este acercamiento etnográfico me permitió conocer distintas desigualdades, violencias y carencias a las que se enfrenta dicha población en nuestro país. Estas desigualdades y violencias, es muy importante señalarlo, no son causadas o generadas, en teoría no deberían ser causadas por ser una persona indígena, por ser una persona con discapacidad, por ser un niño o niña en situación de discapacidad, sino que son generadas por una estructura que sigue configurándose a partir de estamentos raciales, de género y de clase.
En este sentido, pues para hablar de violencia en contra de las niñas indígenas en situación de discapacidad, considero fundamental vincular o hablar de que las violencias patriarcales están concatenadas o vinculadas con las violencias coloniales, ya que dicho orden colonial, que hoy se sigue recordando como el descubrimiento de América o el Día de la Hispanidad, ocasionó, como señala la antropóloga Rita Segato, un patriarcado colonial moderno, el cual diezmó la vida de millones de mujeres y niñas durante los procesos coloniales y hoy día sigue produciendo violencias y desigualdades en los territorios y comunidades indígenas de México y de toda América Latina. Bueno, quiero señalar que entre las desigualdades y carencias que yo logré identificar a las cuales se enfrentan estas niñas y adolescentes indígenas que viven con alguna situación de discapacidad, pues quiero destacar la dificultad para que ellas accedan a una atención de salud digna que contemple pues sus características culturales y lingüísticas. Inclusive puedo señalar que existe un desdén por parte del sector salud respecto a la atención de esta población femenina e infantil. Al respecto, me gustaría traer a este espacio la narrativa de una partera de la Huasteca Potosina, quien por distintas circunstancias decidió adoptar a una niña que atendió durante su parto y que nació con múltiples discapacidades. Ella pues llevó a su pequeña hija para que recibiera atención al hospital y el pediatra al verla le comentó: ay señora, usted ha atendido a tantos niños sanos y ¿por qué se quedó con lo peor? A lo que ella respondió: no me diga eso, doctor, esta niña es un regalo de Dios y merece la misma atención que otras niñas y niños que nacieron sanos o sin alguna discapacidad. A su vez, en la Huasteca Potosina, pues me encontré con casos en los que las niñas y adolescentes indígenas con discapacidad pues dejan de asistir a sus escuelas cuando se presenta, pues sobre todo su periodo de la menstruación. Por una parte, esta ausencia se debe a que tanto los hogares como los espacios educativos no cuentan con los insumos necesarios para garantizar una gestión menstrual acorde a las necesidades de las adolescentes que viven en situación de discapacidad. Considero que esta problemática es un tema velado o poco abordado por el sector salud y creo que es necesario colocarlo como parte de los derechos de las niñas y adolescentes indígenas que viven con alguna discapacidad al acceso a la salud e higiene menstrual. Creo también que, bueno, las madres de estas niñas y adolescentes me hacen énfasis de que también evitan que sus hijas asistan a sus escuelas cuando están en el periodo de su menstruación, para evitar que sus hijas tengan accidentes durante los días de su menstruación y por eso deciden mejor no enviarlas a las escuelas. Creo que en esta parte es muy importante también seguir trabajando en la erradicación de los tabús menstruales que tienen presencia pues prácticamente en todas las sociedades. No podemos tampoco seguir generando discursos en donde pensemos que solo las comunidades indígenas tienen tabús o tienen ciertas prácticas, ¿no? Sino que también en nuestra misma sociedad existen estos tabús sobre la menstruación, ¿no? Y creo que estos tabús que se han establecido nuevamente desde un sistema altamente patriarcal, pues sí es una forma de violencia hacia las niñas y adolescentes, ya que, pues bueno, se ha convertido estos tabús en barreras para que las niñas y adolescentes accedan, por ejemplo, a derechos tan básicos como es el de la educación, ¿no? El que dejen de asistir a su escuela por tener el periodo menstrual o por estar reglando, creo que es una barrera en la cual se debe de trabajar para pues ir deconstruyendo todos estos tabús y todos estos mitos en torno a la menstruación. Desafortunadamente, pues también puedo señalar que algunas de las niñas y adolescentes en situación de discapacidad se encuentran doblemente vulnerables a la violencia de carácter sexual. Esta parte, pues, es una realidad. Pues muchas niñas y adolescentes en situación de discapacidad han sido víctimas de abuso sexual y lamentablemente una de las estrategias que se ha implementado desde el sector salud ha sido la esterilización forzada.
Pues sobre todo en casos en Estados Unidos y en España, sí hay leyes, inclusive, que promueven la esterilización forzada de mujeres o adolescentes o mujeres en edad reproductiva que tengan alguna discapacidad intelectual o psicosocial, para de esta forma evitar embarazos en estas niñas y adolescentes en caso de presentarse un abuso. Esto me parece terrible, pero es una realidad. En México, nuevamente, está muy velado, no se habla, es un tema del que no se ha buscado como problematizar ni visibilizar, pero también es una realidad. Es un tema que, bueno, yo me encontré en las comunidades en las que yo estuve, en las cuales igual las maestras de los centros de atención múltiple a veces me decían, bueno, es que creemos que a esta niña se le violentó o la violentaron, la agredieron sexualmente, pero es del algo de que no hablamos, ¿no? Es algo de lo que no se habla, muy, como lo menciona la doctora Mariana, es un tema que necesita colocarse sobre todo también en los espacios educativos, porque es ahí donde las maestras han logrado identificar estas violencias. Pero la familia pues se mantiene siempre muy cerrada, muy hermética en comentar estas violencias que sufren las niñas y adolescentes indígenas con discapacidad. Y bueno, a pesar de que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a este riesgo mayor de sufrir violencias dentro y fuera del hogar, no existen datos estadísticos sobre dicha problemática, la cual pues está quejando a un gran número de niñas y adolescentes que habitan distintas comunidades indígenas a lo largo y ancho del territorio mexicano. Y yo creo que esa parte es muy importante señalarla. Digo, hasta hace 2020, hasta hace 3 años, tuvimos acceso a ciertos datos estadísticos que nos permiten entender por género cuántas niñas, adolescentes y por edad son indígenas y viven con discapacidad. Pues creo que es muy importante seguir abonando a la construcción de datos estadísticos y datos también cualitativos, ¿no? Investigaciones de índole cualitativa para abordar estas problemáticas en aras de construir programas y políticas públicas, pues para poder erradicar este tipo de violencias que afectan cotidianamente la vida y la seguridad de niñas y adolescentes indígenas en situación de discapacidad. Esta parte yo creo que es sumamente importante, coincido con la doctora Mariana, la importancia de generar, ¿no?, estas políticas, ya sea pues en el ámbito educativo, en el sector salud, también es otro sector donde se pueden identificar estas violencias, donde deberían de estarse registrando estas violencias, pero desafortunadamente pues estas niñas y adolescentes no acceden a los servicios de salud o de atención pues en las comunidades, digamos, más cercanas o las cabeceras municipales más cercanas a su comunidad, por un aislamiento geográfico, por carencias económicas, por pobreza, pues la mayoría de las niñas y adolescentes no acceden al sector de salud, ¿no? Eso es algo que también quiero enfatizar. Y bueno, también plantear, ¿no?, la importancia de generar una atención de salud intercultural con perspectiva de género. Muchas de estas niñas y adolescentes son pues vulneradas, son violentadas, están siendo pues prácticamente cuando acceden a la atención médica han sido mal diagnosticadas inclusive porque los médicos no comprenden las lenguas maternas. Entonces son niñas que a veces tienen un diagnóstico de una discapacidad intelectual severa y prácticamente pues la niña no sabía hablar español, ¿no? Entonces no tenía que ver con un tema de discapacidad intelectual, sino que la niña no habla la lengua del español, pero sí habla su lengua materna, y entonces cuando van al sector salud son mal diagnosticadas por los médicos. Y entonces esa parte también estoy intentando visibilizar la importancia de transversalizar las perspectivas interculturales y de género en el ámbito de la atención a la discapacidad en nuestro país. Pues bueno, también me gustaría señalar que mi acercamiento a estas comunidades en las cuales yo trabajé aproximadamente 1 año, me permitieron pues también conocer otras formas de vivir y de experimentar a la discapacidad, que
distan o son diferentes a las formas en cómo se concibe qué es la discapacidad, a lo mejor en contextos urbanos, ¿no? Esta parte es muy importante porque me encontré con prácticas de inclusión generadas desde la comunidad para poder integrar, cuidar y sostener la vida de niños y niñas indígenas que viven en situación de discapacidad. Por ejemplo, pues las niñas pues forman parte de las actividades de su comunidad. Llevan a cabo estas niñas indígenas con discapacidad, pues trabajan la tierra, cuidan de animales domésticos, van a moler el maíz en el metate, hacen o preparan alimentos utilizando el fuego, fogones. Entonces, esa parte también quiero señalar que es la comunidad, en muchos casos, la que sigue trabajando o está trabajando para sostener, para reparar frente a una ausencia de una atención de parte del Estado y sus instituciones. Entonces, sí, esa parte también me gustaría, o me encontré con esa inclusión generada desde lo comunitario. Para ello, pues es muy importante el trabajo que hacen las mujeres madres indígenas que cuidan a sus hijos e hijas en situación de discapacidad. Mi reconocimiento hacia todas estas mujeres cuidadoras que pues día con día se encuentran luchando, defendiendo, sosteniendo y reparando la vida de sus hijas. Esa parte creo que es también muy importante mencionar el trabajo extenuante que hacen estas mujeres cuidadoras, en muchas ocasiones sin el apoyo pues, del Estado, sin sus instituciones o sin los recursos económicos necesarios para atender a sus hijas que tienen alguna discapacidad. Y bueno, casi ya para cerrar, pues quiero señalar hoy 12 de octubre de 2023, quiero recordar a todas las niñas indígenas que viven en situación de discapacidad, quienes pues considero durante años han padecido violencias patriarcales, coloniales, capacitistas. El capacitismo es también una forma de dominación con base en la idea hegemónica de un cuerpo funcional, sano y sin discapacidad, y con base a eso, pues se ha generado procesos de exclusión hacia todas las personas que por cuestiones biológicas o psicológicas no encarnan esa norma hegemónica. Entonces quiero hablar de, pues a todas estas niñas a las que se les ha sido negado el acceso a la salud digna, el acceso a la educación e inclusive ejercer su autonomía corporal, que han sido esterilizadas de manera forzada. Con todas ellas existe una deuda histórica por parte del Estado y sus instituciones. En este sentido, yo confío en que un día la justicia y la dignidad se hagan presente en la vida de estas niñas y en la vida de sus comunidades. Finalmente, me gustaría cerrar con una frase que pues, creo que es muy importante, en donde se habla de ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Creo muy importante el derecho de todas las mujeres y todas las niñas a una vida libre de violencia, pues de distintas modalidades de violencia que se encuentran inclusive a veces intersectadas, ¿no? Y que una niña en situación de discapacidad puede vivir distintas violencias y distintas desigualdades y encarnar distintas desigualdades y violencias, y creo que desde ese punto es importante darle una visibilidad a ellas, es decir, esta población existe en México, se encuentra velada, se encuentra olvidada, y es importante entonces generar rutas para acercarnos, pero también desde las dinámicas propias de la comunidad, ¿no? No generar también políticas o proyectos que siempre estén dirigidos desde arriba hacia abajo, ¿no? Sin contemplar estas características, nuevamente hago énfasis, culturales, pues geográficas, lingüísticas, pues de una manera, creo que estas políticas sí tienen que estar pensadas en la comunidad y para la comunidad, ¿no? Y en este caso para las niñas. Hablar de gestión menstrual, hablar de atención ginecológica dirigida especialmente para niñas indígenas que viven con alguna discapacidad es sumamente importante, ¿sí? Es una parte que yo he visto que está bastante olvidada, ¿no? Estas niñas en muchas ocasiones no acceden
a la atención ginecológica, no acceden a atenciones que, bueno, cualquier mujer, cualquier niña, cualquier adolescente, en algún momento de nuestra vida tenemos que acceder, ¿no? Entonces creo que esa parte es fundamental para generar justicias, para democratizar el acceso a la salud. Y bueno, pues sería de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ahí el tema, por ejemplo, bien lo comenta sobre la interseccionalidad, ¿no? O sea, aquí se conjuntan varios elementos, son mujeres, pero son indígenas, tienen o presentan algún tipo de discapacidad. La juventud también es un tema, o sea, también esa llega a ser una violencia, y usted lo está expresando muy bien en su ponencia, dado que son cosas que no se hablan, ¿no? O sea, una mujer que es violentada y tiene una discapacidad difícilmente lo va a comentar, o hay una visibilización de estos fenómenos, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a todas nuestras ponentes, por supuesto, pero aquí retomando sus palabras, ¿no? Al respecto de la exposición que nos hizo.